prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en Tacna es brindado por una empresa. Esa empresa se llama EPS Tacna. Y es la única empresa que brinda el servicio, es decir, tiene un monopolio natural. Por eso existen los organismos reguladores, para poner un equilibrio entre el usuario y la empresa. Y puede ser que el usuario tenga problemas en sus facturaciones o tenga problemas en temas operacionales. Operacionales me refiero a temas de infraestructura, ¿no?, relacionadas con la red pública, como por ejemplo roturas de tuberías, aniegos, atoros. Entonces, para cada tipo de problema hay un procedimiento establecido. Hay problemas relativos a la facturación, que tienen un procedimiento establecido, y también hay problemas operacionales, que también tienen otro tipo de atención. Entonces, cuando un usuario tiene un problema con una facturación, existe un formato de reclamo, que es el formato número 2, en el cual el usuario pone conocimiento al prestador el problema de la facturación, y una vez recibido, tiene un plazo de 30 días para resolverlo, ¿no? Se incluye 5 días adicionales para notificar esa respuesta, ¿no? Y una vez que la empresa evalúa el reclamo, en esa resolución tiene que estar consignada qué medios probatorios ha realizado, ¿no?, cuál es el criterio que ha adoptado para atender el reclamo, y su pronunciamiento, si es fundado o infundado. Si es fundado el reclamo, se refactura y se corrige la facturación, ¿no? Pero de repente no le dan la razón al usuario. Entonces el usuario tiene una instancia superior para recurrir. En este caso es la SUNAS, ¿no? SUNAS, a través del Tribunal de Reclamos de la SUNAS, resuelve los reclamos en segunda instancia administrativa, ¿no? Interpone el recurso de apelación sobre esa resolución dentro de un plazo que es de 15 días hábiles de haber sido entregado. Y la SUNAS, una vez que recibe el expediente de apelación, lo resuelve en 30 días. Lo que resuelve el tribunal es de fiel cumplimiento para el usuario como para la empresa. Si ambas partes no están de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Reclamos de la SUNAS, pueden ir a la vía judicial, ¿no? De esa manera está establecido el procedimiento de reclamo. En este procedimiento de reclamo es de manera gratuita, no tiene ningún costo para el usuario, tampoco necesita una firma de abogado, por eso que se han establecido formatos para que él pueda ejercer ese derecho de manera libre y sin limitaciones de índole económica o legal. Debo indicarte que en el procedimiento de reclamos hay ciertas garantías que se le da al usuario. La primera de ellas es que el monto que está reclamando no es exigible su pago. Y esa facturación tampoco se computa para un corte del servicio. Entonces, esa es la garantía principal que tiene el usuario. Y se realizan ciertas pruebas, ¿no? La empresa tiene que realizar pruebas de descarte, en el cual tiene que acreditar que brindó el servicio conforme a la normativa de calidad que existe en el sector. Y por parte del usuario tiene que también solicitar pruebas de descarte, como por ejemplo una inspección interna, ¿no?, para descartar que tenga fugas dentro del predio o alguna anomalía vinculada a la infraestructura del inmueble. Pero también el usuario puede pedir la verificación del medidor. Entonces, en el caso de Tacna, la empresa tiene su laboratorio, pero también le da la facultad al usuario de que pueda elegir una empresa contrastadora, un tercero, debidamente acreditado para que realice la prueba del medidor. Entonces, si se verifica que el medidor está operativo, pues es una prueba fundamental, ¿no? De repente el reclamo va a salir infundado. Pero si sale que el medidor está inoperativo, que está sobre registrando consumos, el reclamo debe ser automáticamente declarado fundado por la empresa, ¿no? Entonces, esas son las garantías que se le da al usuario.
Ahora, aquí culminamos el procedimiento de reclamos de facturaciones. Ahora vamos al tema operativo, ¿no? Antes de iniciar un reclamo operativo, primero hay que poner de conocimiento al usuario que existe un problema. Ese problema puede ser de dos ámbitos, puede ser de alcance particular, o sea, que afecta solo una conexión, o puede ser de aspecto general, que afectan a dos o más conexiones, ¿no? En el caso de los particulares, o sea, que afecta a una sola conexión, permítame un segundo. En el caso de los operacionales que afectan a una sola conexión, el titular de la conexión tiene que poner de conocimiento a la empresa que tiene un problema, como por ejemplo una fuga en la conexión, o que el medidor esté resumiendo agua, o que haya una tubería de la red pública que esté afectando su micromedición. Entonces la empresa tiene un plazo para resolver ese problema, que es inmediatamente o máximo 5 días. Entonces, una vez que la empresa soluciona el problema, busca al usuario y le hace firmar una hoja de conformidad de atención al problema. Y de ahí queda superado el problema operacional. Pero puede ser que el usuario no esté conforme con esa solución que le ha brindado la empresa. Entonces, con el acta de conformidad, él tiene que considerar que no está conforme y que va a iniciar un procedimiento de reclamo. Ese procedimiento de reclamo concluye dentro de 10 días siguientes de presentarse el reclamo. Y caso contrario, se va al tribunal, ¿no? En segunda instancia. Ahora, los problemas operativos de alcance general, como por ejemplo un aniego, ¿no? Una rotura, interrupción del servicio, ya que son de carácter mayor, esos son problemas ya de inmediata supervisión de la SUNAS. Ahí sí ya no requerimos etapas previas, ¿no? Sino de manera inmediata de oficio operamos, ¿no? Hacemos acciones de monitoreo, de supervisión y bueno, si es que se evidencia algo se toman medidas correctivas a la empresa. En líneas generales, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las normas que regulan estos procedimientos? Son dos. Es la resolución del Consejo Directivo 066-2006, SUNACD, que es el Reglamento General de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento. Y está vinculado con la resolución del Consejo Directivo 011-2007, SUNACD, que es el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de saneamiento, ¿no? Bueno, es la primera es la parte procesal y la otra es la parte sustantiva. Entonces, bajo esos parámetros, los usuarios tienen garantizados sus derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones, tanto los usuarios como la empresa de agua. Y SUNAS es el organismo que vela por el cumplimiento de estas normas. ¿Alguna inquietud? Si bien sabemos, esta es segunda instancia, ¿no? Estoy en segunda instancia. Pero en primera instancia, ¿qué hace SUNAS? ¿Orienta al...? Claro, SUNAS tiene a disposición de los usuarios una línea variada de atención y orientaciones. Tenemos una línea gratuita, tenemos un call center, tenemos redes sociales, tenemos un correo institucional regional, tenemos una mesa de partes virtual y todos estos canales tenemos un equipo técnico que da asistencia a los usuarios, ¿no? Para que puedan atender o ejercer de manera adecuada su derecho al reclamo, ¿no? Que es un derecho fundamental de todo consumidor. Sí. Otra pregunta vendría a ser, ¿usted cree que las personas conocen
de estos derechos, de estos procedimientos de reclamo? O sea, porque básicamente en anteriores organismos hemos visto, ¿no?, que la mayoría de personas desconocen, ¿no?, a pesar de que estuviera en los recibos de agua atrás, ¿no?, algo así, todos los Yo creo que falta más una conciencia de consumidor informado, ¿no? Sí. O sea, si somos consumidores informados vamos a poder tutelar y amparar mejor nuestros derechos, ¿no? Si bien es cierto, tú me estás dando la razón cuando dices todo está en el recibo, pero el usuario no es tan acucioso, ¿no? Entonces, traslada sus deficiencias al regulador o se las traslada a la empresa. Entonces, lo que procuramos como organismos reguladores es que conozcan estos derechos, ¿no? Por eso hacemos acciones de charlas, talleres, capacitaciones, y nos vinculamos con juntas vecinales, con organizaciones comunales, con líderes locales, ¿no?, que permitan hacer un efecto multiplicador de esta información, ¿no? El tema es información, ¿no? Entonces, un usuario bien informado es un usuario empoderado y puede ejercer mejor su derecho, ¿no?, ante cualquier vulneración que pueda sufrir por parte del prestador como único proveedor de servicio, ¿no? A diferencia de otros operadores o otros servicios públicos, como por ejemplo la telefonía, cuando tú no estás de acuerdo, bueno, claro, te puedes pasar a Movistar, o de Movistar a Nitel, ¿no? En este caso no. Pero en este caso no, ¿no? Solamente una Sí. empresa, ¿no? Entonces, pueden haber abusos marcados que requieren una tutela efectiva, ¿no? Y esa tutela efectiva que hace el organismo regulador lo hace de la mano con la información. Entonces, ahorita estamos abocados a un empoderamiento de los usuarios para poder brindar asistencia. Si ustedes dan una charla nos permiten dar una charla en su universidad, nosotros vamos a su clase y se la dictamos, ¿no?, para que ustedes también hagan ese efecto multiplicador. Pero eso es lo que queremos, ¿no?, que todos los usuarios, porque todos somos usuarios de servicios, sin excepción, no hay ninguno que no use agua, entonces se requiere un empoderamiento de información, ¿no?, en todos los estamentos. Por eso que nosotros tenemos programas educativos a nivel inicial, primaria y secundaria. Tenemos charlas, talleres, no solamente con líderes sociales o comunales o vecinales, ¿no?, sino también hacemos visitas a todas las municipalidades distritales para que nos puedan articular acceso a otros actores sociales, juntas vecinales, vaso de leches, defensorías de la mujer, prefecturas, para poder hacer una mayor información a todos los peruanos. Y de esa manera también se trabaja directamente con la ciudadanía, ¿no? Claro, o sea, estamos interesados en que el usuario esté empoderado, ¿no? A mayor información, mejor defensa de los derechos. Pero bien sabemos que en la actualidad la mayoría de personas prefiere obviar, ¿no?, todos esos procedimientos, así como que, bueno, se dan, no, ¿cómo lo explico? Prefieren simplemente evitar el proceso, ¿no?, porque muchas veces siento que son muy tediosos. Como tú habrás podido apreciar, el procedimiento lo hemos flexibilizado, sí, ¿no? O sea, SUNAT lo ha hecho tan flexible y tan amigable que el usuario lo único que tiene que poner es llenar el formato y decir que no está conforme. Las actuaciones probatorias ya son de cargo de la empresa. ¿Y antes era así o ha ido cambiando? Ha ido cambiando, los formatos también han ido modificándose, han habido modificatorias también interpretativas de derechos de los usuarios. Entonces, la carga de la prueba la tiene la empresa, ¿no?, porque son ellos los que conocen los temas técnicos. El usuario de a pie no necesariamente tiene que conocer los temas técnicos, como por ejemplo cómo funciona el medidor y cuáles son los parámetros máximos y mínimos para considerarlo operativo. Eso no lo conoce el usuario, lo conoce la SUNAS o lo conoce la empresa. Entonces todos los medios probatorios ya están estandarizados y están regulados por SUNAS. Desde el momento en que la empresa le va a hacer una inspección, sea interna o externa, cómo se hacen las tomas de lecturas, cómo se hacen los informes operacionales del ciclo de facturación que está afectado, cómo se hace el retiro, la evaluación, verificación y reinstalación del medidor, todo está regulado. Entonces las tutelas, lo único que se exige es que la empresa cumpla con esas obligaciones. Ya. Otra pregunta más ya de casos. ¿Cuál sería el problema más recurrente que han visto a lo largo de la zona? O sea, usted mencionó que había facturación y había problemas así con el cableado. Sí, ¿cuál sería, cuál es el procedimiento más común? En mayor medida somos de facturaciones elevadas,
Pero aquí hay que hacer una reflexión mayor, en el sentido de que el peruano no cuida adecuadamente el servicio, ¿no? Tenemos todavía altos índices de consumo por persona de este recurso. La Organización Mundial de la Salud, en su último informe, advierte que un consumo óptimo del servicio es de 150 litros al día por persona, ¿no? Es lo ideal que debería una persona utilizar para atender todas sus necesidades básicas, ¿no? Pero ese mismo análisis fue realizado en el Perú y lamentablemente el promedio, el peruano está utilizando 250 litros día. Entonces quiere decir que 100 litros adicionales no lo estamos utilizando sabiamente. Y sobre todo en un contexto de escasez hídrica que tiene el Perú. El Perú, las principales ciudades están alojados en la costa peruana. Y la costa es un lugar donde no hay agua, es zona árida. Por eso que el agua se trae desde las partes altas, que es de la sierra, ¿no? Entonces todo ese trayecto tiene un costo, ¿no? Entonces esa es una limitación que tiene el Perú. ¿Cómo hace SUNAS? SUNAS tiene como finalidad la regulación económica del servicio. Y la regulación económica también es una regulación de conductas, tanto de la empresa, para que sea una empresa eficiente, una empresa cuidadora del medio ambiente y una empresa que brinde el servicio con calidad y eficiencia, ¿no? Pero también busca el cambio de comportamiento de los usuarios respecto al uso del agua. Por eso que tenemos programas educativos para mejorar los hábitos de consumo, para optimizar este recurso que es escaso. Entonces, nuestras tarifas, las tarifas que nosotros aprobamos, justamente están enfocadas al mejor uso del servicio. En una tarifa, te voy a poner un ejemplo, doméstica, hay rangos de consumo. Hay usuarios que consumen de 0 a 8 metros cúbicos, ellos pagan un tipo de tarifa baja. Los usuarios que consumen de 8 metros cúbicos a 16 pagan una tarifa un poco mayor. Y los usuarios que consumen una tarifa de 16 metros cúbicos a más ya tienen una tarifa mayor. Entonces premiamos al usuario que usa responsablemente con una tarifa adecuada. O sea, si yo quiero pagar menos el servicio, voy a tener que optimizar mi consumo, voy a tener que reparar mis fugas internas, ese inodoro que está en mal estado, el caño que está resumiendo agua, y que también eso se suma a la facturación, porque el medidor va a registrar tu consumo, pero también va a registrar tus pérdidas. Entonces, el usuario que le venga un recibo elevado por motivo de una pérdida de agua dentro del predio va a decir, no tengo que corregirlo, ¿no? Porque me va a venir una tarifa mayor. A más volumen de consumo y desperdicio voy a tener mayor pago. Entonces ahí se realiza el pago, el cambio de conducta, ¿no? Dice que la mejor razón empieza por el bolsillo, ¿no? Entonces eso es lo que somos drásticos con aquellos que todavía quieren desperdiciar. Tú puedes desperdiciar el agua, pero tienes que pagarla, ¿no? Y no es poco. Entonces esa es la regulación económica del servicio. Y en el ámbito, creo que no es o sea, digamos, en instituciones públicas, el gasto de agua, no se encargan, ¿no? Como, también, de todos los porque usuarios. básicamente en las universidades, o en la Universidad Nacional, Claro. Si hay, o sea, se sabe que las infraestructuras son bajas, o sea, Claro, son de baja por eso calidad. que hay tipos de usuarios, ¿no? Hay usuarios domésticos, hay usuarios sociales, comerciales, estatales, industriales, ¿no? Dependiendo de qué tipo de usuario es, tiene una tarifa. Y para ello también hay un procedimiento, ¿no? Para cada uno. No, el procedimiento es para todos, ¿no? La tarifa es diferente. El costo que va a pagar no es igual a una persona que utilice el agua para comercio, va a pagar el mismo agua de uno para consumo humano directo, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Ahora, la SUNAS regula las 50 empresas que hay a nivel nacional, una de ellas es el PZTAR, ¿no? Pero en el año 2018 se dio el decreto legislativo 1280, donde ahora nosotros estamos a cargo de los prestadores en el ámbito rural, que aproximadamente son 28.000 más.
28.000 prestadores rurales en todo el Perú. Entonces también está pasando bajo nuestra supervisión el tema rural, ¿no? Sí, porque veía que la universidad, o sea, básicamente a veces siempre hay caños abiertos, entonces ya, ¿cómo Ahora, regulan esos problemas? El usuario siempre dice, hay que castigar a la empresa, ¿no? Ajá. Debemos de tener presente que la empresa es una empresa de todos. No tenemos otra empresa que nos brinde el servicio y por lo tanto tenemos que fortalecerla. ¿Cómo fortalecemos a la empresa? Pues tenemos que volverla una empresa eficiente, una empresa con metas, con proyectos de inversión planificados, y eso están en los planes maestros optimizados. Las empresas presentan sus PMOs, se dice, a efectos de que la SUNAT los apruebe, y estas vienen con una tarifa que va a sostener esas inversiones. Entonces, de esa manera la empresa se convierte en una empresa mejor, eficiente. Y para ello, ese periodo en el cual se aprueban esas inversiones, nosotros las supervisamos año a año si lo están cumpliendo. Y si las están cumpliendo adecuadamente, autorizamos incrementos de tarifa para que puedan continuar con ese sendero de mejora del servicio. Pero si vemos que la empresa no está cumpliendo con las mejoras que ha planificado, tampoco autorizamos incrementos. Creo que sería todo. ¿Okay? En todo caso, queda abierta la invitación de que podamos realizar una acción conjunta, ¿no? Y poder dirigirnos a sus compañeros para que ellos también, ustedes van a ser abogados, y el abogado tiene una responsabilidad social, ¿no? De la defensa de los derechos de la sociedad y de las personas, ¿no? De hecho sí, porque nuestra exposición justo nos toca para finales de junio, ¿no? Para finales de junio, entonces a esas fechas sí me voy a dar una pasadilla para hacer esta invitación. Ya, perfecto, nosotros encargados, yo estoy encargado voy a hablar con de el ese profesor. tema, ¿no? De poder brindar una charla a sus compañeros y también hablar de los recursos, ¿no? Que es importante, ¿no? Sí, porque varios desconocen, hasta yo, si no sabía el tema. Claro, de cuál es la investigar, naturaleza de un recurso de reconsideración y de un recurso de apelación, ¿no? Son diferentes, pero así estamos, ¿no? La regulación es del día a día, los problemas se presentan en todos lados, en el Perú hay atoros, hay aniegos, y en todas la empresa tiene que tener una capacidad de respuesta, ¿no? Para eso tiene una tarifa aprobada por la SUNAS, en el cual tiene los recursos económicos necesarios para poder atender las exigencias de la población.